Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del posgrado de Artes y Diseño. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del quinceavo Simposio Internacional de Artes y Diseño, el posgrado de Artes y Diseño. Contamos con autoridades que nos van a ofrecer unas palabras de inauguración. Estamos transmitiendo en vivo mediante Facebook. Nos acompañan el día de hoy el doctor Gerardo García Luna, el director de la Facultad de Artes y Diseño, el maestro Manuel Elías López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el doctor Yuri Alberto Aguilar, coordinador del posgrado en Artes y Diseño, y el maestro John Lumberg, secretario académico del posgrado en Artes y Diseño. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y comenzamos dándole la palabra al doctor Gerardo García Luna. Muchas gracias y bienvenidos. Pues muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Es para nosotros un enorme gusto. Querido César, creo que es el 16º, ya sí. Pasamos de los 15 años. Es verdad, es verdad. Es el simposio número 16, en el cual estamos pues reuniéndonos con el propósito de siempre reflexionar sobre los saberes, las investigaciones y las producciones que surgen en el seno de nuestro posgrado. Es para mí un honor que el maestro Manuel López Monroy, que el doctor Yuri Alberto Aguilar, el doctor John Lumberg y Eugenio nos estén acompañando en esta inauguración. Es de verdad que es una manera de resistir, es una manera de hacer resiliencia y de demostrar que esta universidad, a pesar de todos los retos históricos y todos los retos que le ha tocado vivir en su larga y pródiga vida, pues nunca se ha detenido y en esta ocasión no podría ser la excepción. Y doblemente no podría ser la excepción porque si hay un sector productivo, intelectual, epistémico y de propuesta que siempre ha sido el salmón que nada en contra de una adversidad histórica o social, han sido los artistas y en el caso de la innovación han sido los diseñadores. Hoy, los cuestionamientos que seguramente estas imágenes trastocadas, estos espíritus lastimados, estos cuerpos enfermos, nos enfrentan a platicar y a dialogar, estarán dando un punto de partida de una pregunta más que filosófica o académica, creo yo, una pregunta existencial. ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra actividad y con nuestro quehacer frente a el primer día del resto de nuestras vidas y frente a un escenario que es un escenario de pandemia? Yo he de pensar y he de sentir que indudablemente lo que nos debe cobijar es la esperanza. No es la primera vez que la humanidad se encuentra en un estado de desilusión o de estancamiento o de pausa. Sus investigaciones, sus producciones, generalmente asociadas a un espacio físico, a un trabajo estocástico y divergente, como puede ser el taller y el laboratorio, se observan o aparentemente se sienten detenidas en estos momentos. Lo cierto es que la innovación es uno de los aspectos fundamentales para todos los que nos dedicamos a las disciplinas proyectuales. Y el reto está sobre la mesa. Nos cubre la esperanza de saber que su creatividad, su pensamiento crítico y el amparo de la universidad pública les resguarda, pero también saber que esto seguramente será temporal. Y aquellos que sobrevivamos y aquellos que tengamos la posibilidad de seguir adelante, veremos esta oportunidad como un delta del río, un cambio de curso en el cual no va a haber un retorno, sino una realidad diferente que nos hará entender que la comunicación, la comunidad, las artes deben ser entendidas de manera híbrida, de manera total y de manera virtual. Yo felicito a los organizadores, agradezco la participación y el interés de cada uno de los ponentes y de cada uno de los universitarios
que estarán durante estos días compartiendo, haciendo una terapia de constelación, conectándonos en un rizoma aparentemente frío, pero cuya riqueza intelectual, emotiva y universitaria constatará al paso de la historia. Enhorabuena, muchas felicidades y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias al doctor Gerardo García Luna, director de la FAD. Y bueno, a continuación le damos la palabra al maestro Manuel Elías López Monroy, director de la ENAC. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, queridos colegas y colegos. Nada, muy brevemente, yo quisiera efectivamente sumarme al entusiasmo y a los buenos augurios que se tienen por parte de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas con respecto al simposio, porque pues es una actividad académica fundamental. En tiempos difíciles, complicados como los que estamos viviendo, el arte, más que nunca, y como suele suceder, ocupa un espacio importantísimo de reflexión y un oasis de nuevas posibilidades, de nuevas alternativas y de nuevas visiones sobre la realidad. En tiempos complicados, la idea de trastocar las imágenes o de reflexionar en torno a las imágenes trastocadas me parece que tiene una relevancia y una pertinencia particularmente importante. Trastocar puede entenderse como ir más allá de lo tangible, ir más allá de lo superficial, ir más allá de lo que se toca con las manos y con los sentidos, pero implica también, y etimológicamente así se entiende, un trastrocar, es decir, está vinculado con el cambio, con la transformación, con el trueque. Se trata de pasar de una condición y de un estado de cosas a otro diferente. Y ese otro diferente es algo que tenemos que construir a partir de las reflexiones que seguramente se irán dando a lo largo de las ponencias y de las discusiones y debates que se lleven a cabo a lo largo de estos días. Pues no me queda más que sumarme de veras al entusiasmo, a la bienvenida a todos los que participan aquí, a un reconocimiento por su esfuerzo, por su trabajo, por su compromiso con la universidad y con el arte. Y pues nada, tener de veras todos los augurios y todas las buenas intenciones de que este simposio, como otros, lleguen a buen puerto y a que estimulen la imaginación y el pensamiento de todos los que participen en él. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Gerardo García Luna, a Yuri, en general a todas las autoridades que han estado involucradas y trabajando muy intensamente en la coordinación y organización de este evento. Y pues bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Manuel Elías López Monroy, director de la ENAC. Y a continuación le damos la palabra al doctor Yuri Alberto Aguilar, coordinador del posgrado en Artes y Diseño. Buen día a todos y a todas. Pues es un gusto para la coordinación del posgrado en Artes y Diseño recibirlos el día de hoy, que abrimos el Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Fue interesante platicar con César, pues de qué iba, ¿no? O sea, de qué se iba a tratar este simposio, porque evidentemente todas las reflexiones universitarias pues tuvieron un giro pandémico, ¿no? Entonces, Hay una breve interrupción por la señal que siempre pasa en estos casos. ese giro, pues pensamos, ¿escucha? Sí, ya se escucha, sí. Entonces estuvimos discutiendo sobre el tema, ¿no? Que trataríamos en el simposio, y también recuperamos algunas experiencias de alumnos, ¿no? Y que se acercaban a nosotros preguntándonos, ¿y cuándo abren, ¿no? Los laboratorios? ¿Y cuándo puedo hacer mi obra, ¿no? En taller. Y pues nosotros siempre contestamos en un inicio, pues que de momento no se podía, pero después esa interacción de estos reclamos de los alumnos, pues nos llevó a pensar en verlo de una manera diferente y tratar de comprender y de reflexionar cómo es que se iban a dar estos procesos de investigación en nuestros alumnos. ¿No? Y en nuestros profesores.
y es adaptando a las circunstancias donde algunos, por ejemplo, se adaptaron en una situación de usar herramientas tecnológicas, ¿no? Otros optaron pues por regresar al taller de autor, ¿no? Tradicionalmente estábamos como metidos en una idea de un taller más medieval donde iban todos y todos trabajaban, pero ahora pues también algunos desarrollando sus productos. Quisimos abordar a partir de 3 elementos, ¿no? La investigación, la producción y la educación, ¿no? Porque también es importante en todo este proceso del posgrado tomar en cuenta la actividad docente, la actividad de tutoría, el seguimiento de las investigaciones y de cómo también los profesores en la universidad pues nos arrojamos a un mar totalmente turbulento, ¿no? Con una tempestad y pues nos aventamos ahí todos juntos a ver de qué manera íbamos a nadar en ese mar turbulento, que algunos posiblemente ni sabían nadar, ¿no? O sea, algunos no sabían ni lo que era el Zoom, ni lo que era un Google Classroom, ni lo que era un Moodle, sino siempre con una serie de actividades. Esperemos unos momentitos a ver si se recupera la señal. De tipo más tradicional, de ir al acto mucho en capacitación para los profesores, de GETIC, ¿no? O sea, CUAIET, hay muchas instituciones que respaldan que nos enviaron esos flotadores para poder salir bien de esta inmersión pandémica, ¿no? Y bueno, ahora estamos en este momento y también queremos recoger esas experiencias de estos profesores que se vieron de dar clase, ¿no? Cambiar hasta a lo mejor turbulento, pues puedan ver cómo lo hicieron otros, ¿no? Cómo compartir esas experiencias que otros han podido ir solventando, que son muy variadas, ¿no? Son muy variadas, hay quien usa mucho el Zoom en forma sincrónica, hay quien trabaja con actividades asincrónicas, hay quien incorpora nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que es importante también dar cuenta, ¿no? En este simposio de todas estas nuevas formas hacia las cuales no nada más nuestra universidad, pienso que todos los estudios superiores van a girar, ¿no? Hacia un modelo híbrido sobre el cual la universidad ya lo híbrido de universidad y sobre lo cual pues estos son los primeros momentos de reflexión después de un semestre ya y medio de estar trabajando en un modelo a distancia, pues de qué posibilidades tenemos, tanto para la investigación como para la producción, como para la docencia. Es el motivo de este simposio, un motivo pues también nunca antes pensado, ¿no? Pero sobre el cual estamos trabajando. Y pues darle las gracias a las autoridades que nos acompañan, al doctor Gerardo García Luna, director de la Facultad de Arte y Diseño, al maestro Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y al maestro John Lumber por asistir el día de hoy y darle un realce a este simposio y esas herramientas para un futuro que sigue incierto y que se nos presenta de frente y sobre el cual es importantísimo comunicar las experiencias de todos y todas respecto a cómo cada quien va resolviendo esta circunstancia en la que nos encontramos. Muchas gracias y bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias al doctor Yuri Alberto Aguilar, coordinador del posgrado en Artes y Diseño. Y por último le damos la palabra al maestro John Lumberg, secretario académico del posgrado en Artes y Diseño. Hola, buenos días a todos. Pues creo que no queda tal vez mucho más que decir. Creo que para mí, en lo personal, lo más importante de eventos como esto es justo lo que el doctor Gerardo García Luna decía hace ratito. Esto es un momento de crisis existencial, lo cual significa que en estos momentos nos damos cuenta de cómo incluso nuestras actividades más cotidianas, más pequeñas, están ligadas a el trabajo académico, a el conocimiento académico, y que a su vez nuestro labor académico, nuestra investigación académica tiene un impacto inevitable en los aspectos más cotidianos, más pequeños que tenemos. Y con ya unos meses, ¿no?, de esta situación de la pandemia, creo que nos encontramos en un buen momento donde podemos de manera seria reflexionar acerca de dónde estamos, qué ha pasado, pero también necesariamente empezar a reflexionar acerca de hacia dónde vamos y cuáles son las posibilidades a futuro. Aún si somos de las personas que muy afortunadas que no hemos sido afectadas de manera personal, ¿no?, de la pandemia, por supuesto que sí lo hemos sido, ¿no? Por supuesto que absolutamente cada uno de nosotros hemos sido afectados, nuestras vidas han cambiado para siempre, y es una situación que, por un lado, tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que vivir incluso esta misma extraña situación de tener estos eventos en casa, ¿no? Pero tenemos que también empezar a ver las oportunidades de repensar desde el fondo cómo queremos seguir adelante. Entonces, también muy, muy bienvenidos a estas actividades de estos 3 días. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro John Lumberg, secretario académico del posgrado en Artes y Diseño. Y pues les agradecemos muchísimo su asistencia a las autoridades del posgrado. En efecto, es un momento paradigmático en el que vamos a estar reflexionando, intentamos de manera lo más crítica posible, acerca de este tipo de herramientas que nos está tocando ahora, en la que nos está tocando subsistir y convivir en estos tiempos pandémicos. Bueno, pues sin más, agradecerles a ustedes y bueno, vamos a dar comienzo en unos minutos a la primera mesa en la que está invitado Eugenio Tiselli, escritor, programador, artista. Solamente decir antes de eso, porque tenemos un poquito de tiempo, que bueno, pues ha sido diseñada la convocatoria en 3 ejes específicos que ahora les voy a comentar. Sí. Bueno, no voy a leer el texto, evidentemente, introductorio de la convocatoria, pero es investigación cancelada, tiempo y nuevas posibilidades. Producción confinada, ese es uno de los ejes. Otro de los ejes es producción confinada, mutaciones, continuidad trastocada. Y el último, y el que más nos atañe a nosotros que estamos en el posgrado, es educación en transición, impas, no callar. Creo que esta última provocación, no callar, implica no solamente el ejercicio de la voz mediante estas plataformas que ya de algún modo nos silencian un poco hasta cierto punto, sino también, como decía yo, utilizar la voz crítica
para intentar dilucidar en qué tipo de tiempos estamos y, como bien decía John hace un momento, qué es, y también el doctor Gerardo García Luna, qué es lo que vamos a hacer después, qué es lo que nos espera y cómo podemos prepararnos para ello. Entonces, creo que a pesar de que sería muchísimo mejor estar reunidos en un recinto y poderlos encontrar, sobre todo a mí me parece que lo más importante de este tipo de encuentros es lo que se platica después, lo que podemos ir conciliando en nuestras propias reflexiones en el café o en la charla entre mesas y tal. Decía yo que pues a pesar de que no podemos estar en estos momentos, pues estos también son medios que tenemos que ir reinterpretando, reconsiderando y colocando en otros registros a los que los teníamos antes cuando estábamos más cercanos. Evidentemente todo esto se va a mover el próximo año, pero creo que no vamos a regresar al mismo tipo de vida que teníamos antes. Eso es solamente una hipótesis, veamos qué nos depara el futuro, pero por lo pronto, pues estos medios nos sirven también para reflexionar acerca de cómo hacer las cosas y de cómo reinterpretar, como decía, estos medios y cómo incluso transformarlos o utilizarlos para otro tipo de cosas que no teníamos previstas. Entonces, pues nada, recordarles que el programa está en la página de Facebook subido, también está en la página del posgrado y también en la página de la FAD, para que nos sigan las mesas que continúan en estos 3 días de actividades. Comenzamos normalmente a las 10 y terminamos por ahí de las 8 con un intermedio aproximado de 3 horas. Bueno, no aproximado, exacto de 3 horas, porque vamos a intentar ser muy puntuales. En fin, muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos acompañan ahora en esta mesa. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la presentación de Eugenio Tiselli. Muchísimas gracias y, bueno, vamos comenzando en un minutito. Hola, Eugenio, ya te veo por ahí. César, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente hace un rato que no nos encontrábamos y ahora Sí, va a ser más difícil todavía. sí, pero bueno, qué bueno que estás por ahí y bueno, mil gracias por la invitación, la verdad, es un gusto. Bueno, pues vamos comenzando. Si quieres, Eugenio, antes pues te presento. Eugenio Tiselli, que es nuestro primer invitado especial a lo que le hemos denominado diálogos expertos. Él es programador, escritor, artista e investigador. Como programador, escritor, explora las maneras en las que la informatización del lenguaje transforma nuestra relación con el mundo e intenta escribir en contra del significado al enfocarse en la materialidad del lenguaje, practicando la programación como forma de escritura y la poesía como algoritmo. Sobre este terreno híbrido ha desarrollado herramientas como MIDI Poet o poesía asistida por computadora, así como numerosas piezas de escritura electrónica. Como programador investigador, ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa y la escritura colaborativa en contextos urbanos y rurales. Su investigación actual, en colaboración con el Instituto Federal Suizo de Tecnología, se enfoca en el desarrollo de un marco teórico y práctico para la aplicación ética de tecnologías digitales en la agroecología. En paralelo, trabaja como responsable de planeación y contenidos en el programa Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Ha presentado su trabajo en publicaciones, conferencias, festivales y exposiciones nacionales e internacionales. Muy bien, pues explico rápidamente cuál va a ser la dinámica de la sesión. Esto está más bien pensado para que sea visualizado en Facebook, así que en la sala seremos pocos, más algunos de los invitados que nos enviaron solicitud para también participar en la sala. Y bueno, la dinámica es unos 15 minutos en donde Eugenio va a presentar un
un poco de su trayectoria, de su trabajo, de lo que está haciendo ahora, de lo que él quiera platicarnos. Y después son alrededor de unos 30 minutos, de 30 a 35 minutos de preguntas que se enviaron previamente, mediante una convocatoria para realizar preguntas según nuestros invitados. Aquí tenemos unas 5, nos llega una sexta pregunta que yo ya no le pasé a Eugenio. Yo no sé si nos va a dar tiempo de contestarlas todas, pero no importa. La idea es un poco como hacer una dinámica un poco más abierta, que no sea propiamente una entrevista, sino que finalmente sí es una entrevista, pero con las voces de las personas que quieran hacer una pregunta e intentando generar un entero en las preguntas y una cierta consecución. De cualquier modo, si hay algunas otras preguntas y nos da tiempo también, tanto aquí dentro de la sala o en el chat de Facebook, y nos da tiempo, pues también se las plantearé a Eugenio. Y bueno, Eugenio, pues muchísimas gracias por tu participación y bienvenido. Y bueno, comenzamos. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todas y todos los organizadores de este 16º simposio, me parece, de Artes y Diseño. Para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Me da mucha emoción poder platicar, aunque sea un ratito, pues a través de estas interfaces, a través de estas redes que pues en este momento son prácticamente los únicos recursos que tenemos para poder seguir juntas y juntos. Bueno, pues yo voy a hacer una presentación quizá un poco breve sobre mi trabajo, porque más bien me gustaría enfocarme en el diálogo que, bueno, estará basado en las preguntas que me enviaste, César, en las preguntas que surjan también. Efectivamente, pues la verdad es que no preparé cosas demasiado fijas, sino que más bien hice como un poco de resumen de algunas cosas en las que he estado trabajando últimamente, pero sobre todo intenté dirigirlas hacia los temas que pues en estos momentos nos tienen ocupados y preocupados, ¿no? Que es no solamente la cuestión de la pandemia, sino la cuestión de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que en este momento llega al centro de nuestra vida. Siempre hemos estado relacionándonos con la tecnología y a través de la tecnología con el mundo. Yo creo que la tecnología hay que pensarla desde una perspectiva amplia, histórica. Es muy fácil dejarnos llevar por esta idea de que cuando hablamos de tecnología, pues estamos hablando de redes digitales, computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la tecnología es un vaso de agua, es una pluma, es un pedazo de papel. Son todas las maneras en las cuales extendemos nuestro cuerpo para relacionarnos con el mundo, justamente a partir de las carencias de nuestro cuerpo, ¿no? Dado que el cuerpo no está totalmente capacitado como para tener una relación plena con el mundo o para hacer que esa relación crezca y se ramifique y llegue a caminos mucho más lejanos, mucho más complejos, pues el ser humano ha construido tecnologías desde que es ser humano, ¿no? Hay esta controversia sobre si justamente el hecho de crear tecnología es lo que define al ser humano como tal. Yo soy un poco más partidario de las ideas de Louis Mumford, que en realidad reniega de esta idea, reniega de la idea del homo faber, de definir al ser humano como el ser que fabrica herramientas, ¿no? Puesto que hay muchísimos animales que también fabrican herramientas para asistirles en su vida, ¿no? Las telarañas de una araña, los diques que construyen los castores, por ejemplo, las presas. Entonces, la tecnología de alguna forma no nos define, no es el centro de nuestra vida. Sin embargo, es esta especie de prótesis con la cual nos relacionamos con el mundo, ¿no? En un principio, digamos, remontándonos a épocas muy lejanas, pues la tecnología era, digamos, una extensión de las capacidades de nuestro cuerpo. En épocas mucho más recientes, desde el siglo pasado, no solamente se extienden las capacidades de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente, aunque podríamos decir que la propia invención de la escritura ya es una extensión de la mente. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en cuestiones históricas acerca de la tecnología, porque sería salirme demasiado del tema.
pero la tecnología sí es un eje de lo que ha sido mi trabajo y de lo que me gustaría platicarles hoy. Yo, pues bueno, yo soy ingeniero informático, esa es mi formación, y incluso más atrás de mi formación académica yo aprendí a programar desde que era muy chico, prácticamente desde que era niño. Así que bueno, la tecnología para mí es un eje inevitable, ¿no? Y particularmente la tecnología digital. Otro eje que voy a tocar y que saldrá a lo largo de la charla es la agricultura y en particular la agroecología como forma específica de agricultura, como un sistema alimentario específico. Y bueno, ustedes dirán qué es lo que hace un ingeniero informático, artista, programador, hablando sobre agricultura y agroecología. Bueno, yo creo que eh, cuando les platique un poquito sobre mis trabajos, van a darse cuenta de cuál es la relación entre estos dos mundos aparentemente irreconciliables. Pero bueno, yo creo que también es muy importante en estos momentos pandémicos hablar sobre la agricultura, sobre los diferentes sistemas alimentarios, porque pues hay cierto consenso en el mundo científico de que el origen de la pandemia está muy ligado a procesos de deforestación. Estos procesos de deforestación a su vez están ligados con pues la necesidad por parte de la industria alimentaria de liberar ciertas tierras, de deforestar ciertas tierras, sobre todo para el ganado. Y bueno, pues esta deforestación hace que muchas especies cuyo hábitat se ve destruido tengan que replegarse a otros hábitats donde normalmente no vivían. Y pues bueno, esto provoca que diferentes especies que no estaban en contacto de pronto entran en contacto y a partir de ahí pues hay estos saltos de patógenos, ¿no? Virus de una especie a otra y a partir de ahí pues esta zoonosis que se llama, ¿no? El salto de un patógeno de una especie animal a una especie humana. Aunque nosotros también somos animales y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, entonces creo que la agricultura y la agroecología, que ya les hablaré más adelante sobre la agroecología, serán también un eje de esta intervención y es un eje también de mi trabajo. Y el otro eje sobre el cual quisiera concentrarme es el arte y en particular al arte participativo, el arte como proceso, más que como una experiencia estética o como una serie de artefactos producidos con fines estéticos, ¿no? El arte participativo, según Claire Bishop, es una actividad experimental que se superpone con el mundo, ¿no? Esta frase de Claire Bishop me gusta muchísimo porque es muy rica, ¿no? Por una parte, define al arte participativo como algo que no está separado del mundo, que no existe en una burbuja autónoma, totalmente libre de influencias sociales, políticas. Es decir, es un arte que se reconoce a sí mismo como un arte heterónomo y que involucra en su hacer pues todas estas influencias y todos estos flujos, ¿no? Hay también otra cuestión y que es muy importante en este momento, justamente que ahora que no podemos estar en esta superposición con el mundo, pues estas prácticas de arte participativo de alguna manera no es que queden en suspenso, sino que pueden quedar mediadas por tecnologías como esta, a través de la cual nos estamos comunicando. Pero pues de alguna forma la riqueza que puede tener el arte participativo de estar en el mundo, estar presente, de juntar voces, juntar cuerpos, juntar criticalidades, pues en este momento queda suspendida, ¿no? Entonces, el arte participativo en este momento no se redefine permanentemente, quizás se enriquece al incorporar pues tecnologías digitales, pero una cuestión que me interesa mucho, además del arte participativo, según lo define Claire Bishop, es que es una actividad experimental. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que es una actividad de final abierto, es decir, que no sabemos qué va a pasar cuando activamos un proceso de arte participativo, por ejemplo, con una comunidad, con un grupo de personas.
dado que hay muchas voluntades, ya no es la voluntad del autor o la autora que está guiando un proceso hacia un final, sino que se están poniendo muchas voluntades, muchas voces, muchas ideas, muchos pensamientos, muchas acciones en conjunto, y pues lo que resulta de todo ello es más o menos impredecible, ¿no? Y este carácter experimental del arte participativo me interesa muchísimo, justamente en referencia a algunas de las preguntas que me mandó César y que en algún momento pues abordaremos. Pero bueno, no sé, vamos a ver, voy a intentar compartirles la pantalla en este momento. Creo que perdí un momento la señal, no sé si hubo algún problema, ¿no, verdad? Parece que todo está bien. Perfecto. Bueno, pues preparé unas cuantas diapositivas muy breve para explicarles un poquito sobre mi trabajo y cómo se unen estos ejes, tecnología, agricultura y arte participativo. Entonces, si me permiten, les comparto la pantalla. Y bueno, pues son proyectos que me gustaría simplemente mencionar. ¿Se ve bien ahí? Sí, ok, perfecto. Bueno, en cuanto al arte participativo y su intersección con la tecnología, yo podría comenzar hablándoles sobre un proyecto que comenzó en 2003 en colaboración con un artista catalán que se llama Antoni Abad. Es un proyecto que se llamó megafone.net. Mi colaboración ahí fue hasta el 2010 y pues bueno, está plenamente inscrito digamos, en la lógica, en los procesos del arte participativo, porque su cometido, su formato, era trabajar en diferentes partes del mundo, como pueden ver aquí en el mapa, con comunidades, con grupos de personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Grupos de personas, sobre todo, que no tuvieran un acceso directo a medios, que en muchos casos los medios pues no les dieran muy buena prensa, como se dice, no se hablara muy bien de ellos, y que hubiera por lo tanto pues una necesidad o al menos un potencial beneficio por parte de estos grupos de poder tener acceso a un medio donde pudieran hacer escuchar sus voces de manera no filtrada, ¿no? Entonces, bueno, pues como lo muestra el mapa, trabajamos en diferentes partes del mundo. En 2004, justamente el primer proyecto fue con taxistas en la Ciudad de México. Como ustedes saben, pues bueno, los taxistas siempre han tenido muy mala prensa, en algunos casos justificado, pero en la mayoría de los casos, pues injustificado, ¿no? Y de lo que se trataba con todos estos grupos de diferentes personas, como les digo, lo que unía a estos grupos era el riesgo de la exclusión social, pero por otro lado eran grupos bastante distintos, fue un proyecto bastante heterogéneo en cuanto al tipo de comunidades a las que se dirigía. El denominador común era el uso de tecnologías digitales, ¿no? En particular, pues de teléfonos celulares y de una página web en la cual se recogían pues todo aquello que se capturaba con los teléfonos. Entonces, si se tomaba con el teléfono una foto, una grabación de voz, un video incluso, todo ello iba a parar a una página web colaborativa que se iba alimentando con los contenidos de todos los participantes de cada proyecto por separado, evidentemente, y bueno, pues de alguna manera crear una especie de medio de comunicación efímero, dirigido, contextualizado a una comunidad específica, pero dirigido a un público mucho más amplio, donde pues estas personas pudieran amplificar sus voces de alguna manera, ¿no? No me gusta pensar que son proyectos de dar voz a las personas, porque las personas ya tienen voz. Lo que pasa es que hay muchas voces que han sido silenciadas o que simplemente no las escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, es más bien un proyecto de amplificar estas voces que no solemos escuchar. Técnicamente, pues en este momento para nosotros es muy
cotidiano el hecho de tomar una foto y enviarla a internet, ya sea a Instagram, a Facebook, al sitio que ustedes quieran, ¿no? Pero si piensan en 2003, pues bueno, estamos hablando de una época en la cual acababan de aparecer en el mercado los primeros teléfonos con cámara. Esto fue en el 2002, o sea que en el 2003 ya estábamos experimentando con ellos. Y también estábamos experimentando con las primeras redes que no solamente permitían la comunicación por voz, que sería la red 2G, sino que empezaban a aparecer las redes tipo 3G, donde la comunicación desde un teléfono también podía interactuar con la red de Internet, ¿no? Técnicamente es algo que en este momento nos parece cotidiano, pero pues que en aquel entonces era bastante, bastante especial. Y pues, bueno, no muy pronto, pero a lo largo del proyecto yo me di cuenta que era especialmente relevante trabajar en comunidades donde estas tecnologías no necesariamente fueran tan comunes, donde no necesariamente hubiera un acceso eh, no universal, pero amplio a estas redes de comunicación, ¿no? En particular, el último proyecto en el cual yo trabajé, colaboré en el proyecto Megafone, fue el canal saharaui, justamente hace 10 años, con mujeres jóvenes que viven en los campamentos de refugiados saharauis. Como pueden ver aquí en la foto, este era el único punto de conexión con Internet, una conexión satelital, y pues lo que interesaba en ese momento era crear este taller que ya habíamos hecho en otras partes del mundo, donde las participantes, en este caso, pues pudieran utilizar los teléfonos e Internet para expresar lo que ellas quisieran, ¿no? Entonces, bueno, ellas eligieron expresar diferentes aspectos de su vida cotidiana, desde el trabajo, la naturaleza, los niños. No quisieron tocar explícitamente el conflicto en el cual viven los saharauis, pero pues todas las fotos hablaban de ese conflicto, ¿no? Hablar de la educación en los campamentos era hablar de una situación de conflicto, hablar de la alimentación también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar en estos entornos donde la conectividad en ese momento y todavía hoy era pobre, era escasa, me parecía que era especialmente significativo, puesto que hay este potencial todavía, no por verlo de manera utópica, pero sí por dirigirnos y no pasar por alto este potencial que tienen las tecnologías digitales de darnos a conocer realidades que pues nos quedan lejanas, que son lejanas a nuestro contexto, pero pues que son importantes. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, yo inicio en 2011, hace casi 10 años, un proyecto en Tanzania. El proyecto se llama todavía Sauti ya Wakulima, que en Swahili quiere decir la voz de los campesinos. La página web donde se puede visitar es esta, sautiyawakulima.net. En todo caso, después les podemos escribir las referencias por si alguien quiere tenerlas y no las pudo apuntar. Y bueno, pues este proyecto nace de una colaboración transdisciplinaria entre grupos de investigadores, científicos ambientales, que por una parte querían estudiar de manera mucho más precisa los efectos cualitativos y no lineales, digamos, no climáticos, valga la redundancia, del cambio climático. Es decir, el hecho de que el clima cambie, pues genera la proliferación o propicia la proliferación de ciertas plagas, por ejemplo, de ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Hay efectos del cambio climático que no son solamente climáticos, ¿no? Entonces, la intención de este grupo de investigadores, investigadoras, era trabajar junto con campesinos en Tanzania. Aquí se las pongo en el mapa por si no tienen claro dónde queda Tanzania dentro del continente africano. La idea era trabajar con campesinos y campesinas para que ellos y ellas pudieran documentar todos estos cambios observados en sus cultivos, en sus prácticas cotidianas, y que de esta manera pues se pudieran diseñar
estrategias de adaptación al cambio climático, pues mucho más pertinentes para el contexto específico, ¿no? del lugar. Entonces, bueno, utilizamos más o menos el mismo esquema de trabajar con teléfonos celulares, con internet. Muchos campesinos y campesinas aún no conocían internet, pero habían escuchado hablar de esta red justamente a partir de sus hijos que ya iban a la escuela y que pues ya tenían un primer contacto con internet. En cuanto a los teléfonos celulares, se utilizaban de una manera bastante amplia, quizá más adelante podremos abundar en este punto, pero bueno, lo importante es que la comunidad de campesinos y campesinas comprendieron cuál era la intención del proyecto, aceptaron la invitación de participar y sucedieron cosas muy interesantes. Se creó, pues bueno, una página donde, como les comentaba, desde los teléfonos celulares, las y los participantes podían enviar sus testimonios en forma de imágenes, en forma de grabaciones de audio, podían estar ubicados en un punto geográfico, pero muy pronto en el proyecto los campesinos y campesinas que participaban se dieron cuenta de que podían voltear un poco de cabeza las premisas del proyecto mismo y convertirlo en un espacio de intercambio de conocimientos, ¿no? Lo cual fue pues una idea genial desde mi punto de vista, porque surgió desde los participantes del proyecto, no fue algo que nosotros previéramos como un grupo de investigación, sino que las y los campesinos se dieron cuenta de que este potencial que tenía, pues que tenían estas herramientas para propiciar el intercambio de conocimientos, era realmente una manera para adaptarse al cambio climático, ¿no? Para las y los campesinos, la manera primordial de aprender es preguntar a otras personas, dialogar con otras personas, investigar por qué una persona está cultivando de cierta manera, y hay una voluntad muy, muy fuerte de compartir los conocimientos y por lo tanto de considerarlos como un bien común, ¿no? Y pienso yo que cuando los conocimientos se convierten y se comparten como un bien común, pues tienen este potencial de amplificar lo que sabemos, lo que podemos hacer, de amplificar nuestra agencia en el mundo y por lo tanto de tener pues un repertorio mucho más amplio de tácticas y estrategias para adaptarnos a diferentes situaciones, ¿no? El proyecto ha seguido adelante, es un proyecto que ha durado pues bastante tiempo, como les decía, casi 10 años, y se ha convertido en un verdadero signo de identidad para los campesinos y las campesinas que viven ahí en Tanzania. Ya quizá más adelante, no quiero extenderme mucho más para dar paso a las preguntas, pero les puedo comentar cómo este proyecto que surge de un trabajo transdisciplinar de investigación, y cuando digo transdisciplinar me refiero a un trabajo en el cual hay un diálogo muy intenso, no solamente entre científicos, sino también entre artistas. Había un equipo heterogéneo, artistas y científicos. Yo estaba un poco jugando este doble papel de artista, pero también persona especialista en tecnología, por llamarlo de alguna manera, programador. Como este proyecto, ya en todo caso les contaré, evoluciona, tiene diferentes transformaciones hasta el día de hoy, en el cual se ha convertido en un proyecto de desarrollo llevado adelante por diferentes ONGs. Pero bueno, yo lo dejaría aquí. Esta primera presentación de mi trabajo es un acercamiento a una parte del trabajo que he hecho durante los últimos 10 años. Y como les decía, pues son 3 ejes que me parecen importantes, ¿no? La tecnología digital en particular, la agricultura, que como ya vieron, pues hay esta unión bastante intensa entre cuestiones agrícolas, conocimiento agrícola en particular, y tecnologías digitales, y el arte participativo entendido como una forma de escritura colaborativa, ¿no? Más allá de que este proyecto fuera solamente útil para intercambiar conocimientos, pues también es una especie de fotografía en el tiempo de pues, las
los hábitos, la cultura, las opiniones, los puntos de vista de una comunidad específica, ¿no? Entonces yo también lo considero una forma de escritura colaborativa que pues enriquece más allá de la utilidad que pueda o no tener el proyecto. Entonces, si quieren, dejamos de compartir la pantalla un momentito y pues no sé, César, si te parece bien, pues podemos empezar a darle paso al diálogo. Sí, cómo no, Eugenio, buenísimo. Pues muchas gracias por presentarnos estas imágenes y esta reflexión acerca de tu trabajo. Me parece súper interesante. Yo conocía algunos de tus proyectos, pero no sabía el desarrollo que habían tenido a los años. Entonces, qué bueno porque implican una forma de reconsiderar lo comunitario que normalmente está ausente de nuestros modos citadinos de concebir la organización, ¿no? Yo soy muy no anticomunidad, obviamente, pero sí muy crítico acerca de la posibilidad de que en realidad podamos construir espacios comunitarios en las ciudades. Sin embargo, pugnamos por ello. Y quizás esta deriva hacia lugares en donde sí hay un amplio conocimiento de la comunidad, pero justo eso los ha alejado de la experimentación con la tecnología o, digamos, el llamado progreso, el terrible progreso, pues cómo entrar suavemente también para que no se convierta en un obstáculo sino o un problema dentro de estas comunidades sí organizadas, sino en algo que las potencie y les ayude también a posicionarse frente a los fenómenos de extractivismo, tanto natural como cultural, y otros más que les amenazan, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle paso a las preguntas enviadas. Como decía hace un momento, la idea fue generar una suerte de entrevista no comunitaria, pero al menos sí colectiva, para plantear problemas e intentarlos hacer en un todo que tuviera sentido, pero que respondiera, digamos, distintos ángulos. Entonces te planteo la primera que ya te había enviado, Eugenio. En tu opinión, ¿cómo podemos mantener los espacios artísticos, comunitarios o ecológicos que han podido liberarse de ciertas imposiciones tecnológicas cuando el panorama indica que la tecnología sería una necesidad en muchos más ámbitos de la vida humana? Gracias, César. Pues bueno, creo que es una pregunta muy interesante, plantea diferentes vías. Parto en todo caso de lo que acabas de comentar. Yo creo que es necesario ser críticos con la noción de comunidad. La noción de comunidad se ha utilizado de alguna manera como una especie de bálsamo, ¿no? Que cualquier cosa que se disfraza de comunidad, a cualquier cosa a la que se le añade el adjetivo comunitario, ya es buena, ¿no? Ya es deseable, ya está limpia y es algo que puede de alguna forma enmascarar muchos vicios o muchas, pensando mal muchos vicios o pensando no tan mal, pues unas nociones bastante superficiales de comunidad, ¿no? Hay una caracterización de la comunidad que a mí me gusta mucho, que es la que hace Anthony Cohen en un libro que es ya clásico, La construcción simbólica de la comunidad, donde habla de la comunidad no solamente entendida a partir de estructuras, sino más bien entendida a partir de símbolos, de intercambios simbólicos, ¿no? De constante negociación simbólica, ¿no? Y lo que Cohen plantea es que una comunidad está unida, está cohesionada a partir de símbolos comunes que se comparten, pero lo que hace Cohen, la maniobra interesante que hace es hacer este desacoplamiento entre símbolo y significado del propio símbolo, ¿no? Entonces, nosotros como comunidad podemos compartir un símbolo, pero no necesariamente su significado. Tú puedes tener uno, yo puedo tener otro. Y en ese sentido, incluso, podemos estar en desacuerdo en torno a un símbolo y sin embargo lo compartimos, ¿no? Entonces, una definición o una caracterización desde lo simbólico de una comunidad permite estas fricciones y permite evadir esta idea de que la comunidad es algo armónico, donde todo el mundo está de acuerdo y ciertos mitos que hay con respecto a la comunidad, ¿no? Yo creo que la perspectiva simbólica un poco nos da esta oportunidad de saltarnos
pues esta visión un poco naif de la comunidad como algo necesariamente bueno y armónico y deseable, ¿no? Otra cuestión que también planteaste, que me permite hablar de dicotomías, es la dicotomía urbana y rural. Desde mi punto de vista, esta dicotomía ya no se mantiene porque pues lo rural está totalmente determinado por lo urbano, ¿no? Y pensemos en un campo de monocultivo de trigo, por ejemplo, ¿no? Pues que el monocultivo es una forma que por un lado viene de la plantación históricamente, pero por otro lado está sostenida por toda una estructura industrial de alimentación que sobre todo se dirige a las ciudades, ¿no? Entonces, esta dicotomía de campo y ciudad, de rural y urbano como dos cuestiones totalmente separadas, es difícil de mantener. Como te decía, creo que lo rural está totalmente predeterminado o sobredeterminado por lo urbano, pero sí es verdad que hay un desprecio por todo lo que no está en la urbe, ¿no? Entonces hay como por un lado una dicotomía que no se sostiene, pero por otro lado culturalmente sí hay esta diferencia, ¿no? Esta desarticulación, esta invisibilización y silenciación de lo rural, ¿no? Hablando de espacios, de comunidades, de prácticas que se habían mantenido hasta cierto punto libres de lo tecnológico, entendido como lo digital, la digitalización, la hipercomunicación que permite lo digital. Yo creo que ahí tampoco podemos crear dicotomías muy tajantes, ¿no? Espacios que pues hasta cierto punto habían podido liberarse de una predeterminación o de una sobredeterminación muy fuerte de lo digital, de alguna o de otra manera estaban en relación con ello, ¿no? Me vienen a la mente dos cuestiones que voy a intentar tejerlas, no sé cómo lo haré, pero por una parte pienso que justamente hace 10 años iniciaron pues esta serie de sublevaciones en los países árabes que genéricamente se conocieron como la Primavera Árabe y que justamente comenzaron en los campamentos saharauis, que hace rato mostraba, con el ataque al campamento Gdemizik, justamente hace 10 años por parte de las fuerzas marroquíes, pues generó toda una serie de sublevaciones, protestas que estamos viendo otra vez el día de hoy. El problema saharaui es un conflicto que no ha tenido solución y que por lo tanto como conflicto olvidado pues sigue latente, pero bueno, es otro tema. Pero justamente en la primavera árabe permitió tener esta perspectiva de que lo que sucedía en el espacio físico, es decir, las protestas en las plazas, las sublevaciones físicas, los activistas y las activistas en las plazas, tenían un componente de organización, de articulación digital muy fuerte, ¿no? Hoy sabemos que muchos, digamos, poderes digitales, ¿no? Estoy hablando de el gran conglomerado de empresas que prestan servicios digitales, Facebook, Google, etcétera, el famoso GAFAM. Se interesó muchísimo por esta posibilidad, ¿no? De que el espacio físico y las protestas y el espacio político, sobre todo, estuviera tan íntimamente ligado con el espacio digital. Así que, bueno, hubo una especie de amplificación del rol de lo digital en estas sublevaciones en los países árabes, pero lo que es verdad es que la primavera árabe vino a romper con una dicotomía tradicional en la que el espacio físico y el espacio digital se veían como dos espacios totalmente separados, ¿no? El proyecto que también mencioné hace rato, el de megafone.net, que tenía este modelo híbrido en el cual pues las y los participantes utilizaban teléfonos para postear imágenes en internet, pero a su vez se reunían físicamente en asambleas como para decidir qué imágenes publicar, qué temas tocar, etcétera, etcétera. Pues también para mí fue en su momento una revelación de lo imposible o lo difícil que se volvía cada vez más crear estas dicotomías entre lo digital y lo no digital, ¿no? Les muestro una foto que es de un libro
que se publicó en algún momento del proyecto megafone.net. Se llamaba antes sexe.net por razones largas que ahorita no voy a explicar, pero quería mostrarles esta foto que encontré donde se ve el nene y es la puerta de un taxi. Fue justamente el proyecto que hicimos en 2004 con taxistas en la Ciudad de México, y si se fijan en la puerta del taxi, que entonces todavía eran verdes, está la página web del proyecto, ¿no? En ese momento era realmente extraño ver una URL escrita en un espacio físico, ¿no? Ahora no es extraño, pero en aquel momento sí lo era, ¿no? Entonces, ya tenemos una historia larga de esta especie de fusión entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? Al punto en el que hoy mismo no podemos verlos por separado. Incluso ahora que nuestra vida parece estar volcada a lo digital, pues lo físico es lo que la está predeterminando. Y entonces siento que quizá los espacios que vivían en esta especie de emancipación de lo digital, quizá estaban mucho más ligados a lo digital de lo que se daban cuenta, o estaban mucho más determinados y a su vez vinculados con lo digital de lo que se daban cuenta, ¿no? Entonces, por un lado, no creo que sea posible, y mucho menos de ahora en adelante, desvincular lo digital y lo no digital, aunque hay una cuestión muy interesante que propone Franco Berardi, que me parece una especulación que vale la pena tener en mente, y es que cuando salgamos de esta pandemia, el día que eso suceda, el hecho de estar conectados lo vamos a asociar como con el hecho de estar enfermos, ¿no? Eh, el hecho de conectarnos en Zoom, imagínense, de aquí a 3 años, nos va a recordar estos momentos en los cuales de alguna manera todos y todas estamos enfermos, ¿no? Todos y todas estamos encerrados en casa sin posibilidad de salir, y pues bueno, con quizá personas muy cercanas que están en riesgo o que han enfermado, ¿no? Entonces, yo creo que va a crecer una conciencia de la presencia de estas tecnologías digitales en nuestra vida, de la manera en la cual se entretejen estos espacios, y quizá, ojalá, una conciencia mucho mayor sobre la excesiva fe que depositamos en las tecnologías, ¿no? En este caso, en las tecnologías digitales. Lo que se puede llamar el solucionismo tecnológico, que es básicamente reformular problemas complejos en términos de ingeniería y después encontrarles soluciones digitales, ¿no? O no digitales. El solucionismo tecnológico pues también está simbolizado por el creer que una vacuna, que al fin y al cabo es una tecnología, es lo que nos va a sacar de esto. Podríamos haber apostado por medidas políticas, ¿no? Podríamos haber apostado por medidas económicas. Sin embargo, apostamos por una medida tecnológica, y yo creo que todo esto que estamos viviendo quizá nos va a volver mucho más críticos, ojalá, de pues el papel de la tecnología en nuestras vidas. Sí, buenísimo, Eugenio. Comentar antes de leerte la siguiente pregunta, que sí, que yo trabajo con un poco con los conceptos de un filósofo que quizás conozcas, es Javier Echeverría, que divide primer, segundo y tercer entorno, que creo que es muy estructuralista y que habrá que hacer la crítica justo por esto que mismo que estás comentando, sobre que las diferencias no son tajantes, sino que pues lo uno está imbricado en lo otro. A mí lo que me le llama la atención de lo que dice él es que en el tercer entorno empezamos a, digamos, vivir categorías formales distintas y específicas que van a cambiar la forma de vincularnos, y que ese es el peligro de algún modo, ¿no? Y quizás aunado a esta parte positiva que menciona Bifo, colocándola en estos otros términos que habría mencionado Echeverría, habrá que pensarlo desde ese punto de vista. Es decir, finalmente, a pesar de que nosotros de manera individual tenemos unas formas de relacionarnos en nuestros pequeños contextos y que quizás incluso formamos parte de pequeños grupos, ya cuando hablas de economía o de regulación política o de regulación incluso social, las decisiones se toman a gran escala, como esto de la vacuna. Podríamos nosotros pensar de manera individual que pues hay soluciones políticas y que ya hay gente que está pensando en abandonar el planeta antes de
de solucionar los problemas que están dentro del planeta, pero a nivel general esto viene muy fuerte y entonces habrá que ver cómo viene el golpe y también justo, pues no esperar lo peor, porque no quiero ser catastrofista, pero sí imaginar un escenario que pueda llegar a ello, ¿no? Sin tampoco futurismo sin sentido, ¿no? O que prolongue también la otra pandemia, que es la desinformación o la paranoia postapocalíptica, que tampoco nos sirve de nada. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué estrategias podemos desarrollar para que prácticas como la agroecología sobrevivan a la obligada digitalización masiva que estamos presenciando? Un poco vinculado a esto justo que estábamos comentando ahora. Bueno, sí. El tema de la relación entre la forma en la que nos alimentamos, entre la forma en que vivimos, nos relacionamos con el mundo y la tecnología es una cuestión delicada. O sea, no podemos renunciar a la tecnología porque eso sería totalmente absurdo si pensamos en la tecnología como algo histórico, ¿no? Como algo que no nos define, pero sí nos permite relacionarnos con el mundo, como yo comentaba en un inicio, ¿no? Y pues no, quizá no la forma por excelencia, pero sí una de las formas fundamentales de nuestra relación con el mundo es la agricultura, ¿no? La forma en la que nos alimentamos, cómo nos relacionamos con la tierra, cómo nos relacionamos con los seres vegetales para pues cubrir nuestra necesidad básica, que es el alimento, ¿no? Yo quisiera otra vez compartirles la pantalla brevemente, un poco para darles una idea de en qué punto estamos y también para explicar muy brevemente esta cuestión de la agroecología, que es un término que a lo mejor pensamos que sabemos de qué se trata, pero que quizá no conocemos toda su profundidad, ¿no? Entonces, si me permiten, les comparto otra vez la pantalla brevemente. Voy a intentar ser breve para dar paso a todas las preguntas. Estamos en este punto. Estamos en el punto en el cual empresas que tienen prácticamente el monopolio de los agroquímicos como Bayer, por ejemplo. Bayer junto con Syngenta tienen más del 50% del monopolio del mercado de agroquímicos a nivel mundial. Están saltando a la digitalización de la agricultura. Y esto es algo que está sucediendo, quizá no es muy aparente, pero pues basta entrar un poquito en este mundo como para darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Evidentemente, Bayer, Syngenta son pues dos empresas que apuestan por el solucionismo tecnológico, que mencionaba hace rato, que apuestan por un modelo de agricultura basado no solamente en soluciones tecnológicas, sino en supuestos de productividad capitalista, en supuestos extractivos, en supuestos de productividad, eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco el hilo conductor que une a todos estos elementos, a todas estas formas de pensar, es la descontextualización. Y aquí digamos, esta imagen está tomada de una presentación de Bayer y de todo su mercado digital, todo su ecosistema digital, como ellos lo llaman, que están lanzando poco a poco. Es One Size Fits All, que en español sería pues una medida para todos. Es decir, una receta que todo mundo aplica. Desarrollamos productos que se pueden aplicar universalmente en cualquier campo del mundo y esto lo que provoca pues es una ampliación del mercado, que es lo que han normalmente, la carta que han jugado estas empresas. Y bueno, pues hay, digamos que esta digitalización que tú hablabas, que está creciendo, que se está expandiendo y que tarde o temprano pues va también a absorber a la agroecología, ¿no? Sabemos que en este momento Bayer está enfrentándose a demandas muy grandes por los daños que causan a las personas y al medio ambiente los diferentes productos que comercializan, en particular los pesticidas, ¿no?
Y es muy probable, y de hecho ya está sucediendo, que Bayer y todas estas grandes empresas agroquímicas salten a la agroecología, pero no como tal. La llaman agricultura regenerativa, agricultura orgánica. Hay muchas variantes y es muy difícil orientarse en ese laberinto, ¿no? Pero digamos que el negocio ya no va a ser los agroquímicos como tales, sino quizá la digitalización de otras formas de agricultura. Pero la agroecología no es simplemente hacer agricultura con fundamentos ecológicos, con una conciencia ecológica del medio ambiente. La agroecología es en realidad mucho más que eso, y hay consensos a nivel global sobre qué es la agroecología, cómo se practica. De hecho, hay agroecologías porque son justamente definiciones que no son universales, que no son de un tamaño para todos, sino que se desarrollan y se realizan como prácticas contextualizadas en diferentes contextos, ¿no? Entonces, la agroecología podemos considerarla como un marco transdisciplinario para el desarrollo de sistemas agrícolas respetuosos con el ecosistema, que eso es quizá lo que el nombre sugiere, pero es también un movimiento social, económico y cultural en el que los campesinos y campesinas toman un papel central. Y aquí hay otra vez el retorno a esta noción de formas de organización social, formas comunitarias que ya mencionábamos hace un rato, ¿no? La agroecología se ha entendido como un movimiento de emancipación, de dependencia, justamente de la dependencia que han creado estas grandes empresas y estos grandes proyectos agrícolas, ¿no? Sobre todo en este siglo. Y pues es también una oportunidad, pienso yo, para activar y reforzar procesos transformativos desde la práctica artística, dado que ciertos componentes de la agroecología, aquí lo que les estoy mostrando es un pequeño diagrama de los 10 elementos de la agroecología tal como se han identificado a partir de un proceso consultivo, un proceso de consenso con diferentes actores, incluyendo asociaciones civiles, asociaciones campesinas, pero incluso también organizaciones privadas y públicas. Se ha llegado a este consenso sobre lo que es la agroecología. Y como pueden ver, tiene mucho más elementos que solamente un sistema agrícola con respeto a la ecología, que ya es bueno, pero hay también elementos como la creación conjunta de tecnologías y el intercambio de conocimientos, una atención fundamental a la cultura y tradiciones alimentarias y a los valores sociales y humanos que existen en cada entorno, ¿no? Entonces, si pensamos en la agroecología como esto mucho más amplio que simplemente pues tener un campo donde aplico principios ecológicos y pues aplico tecnologías digitales para ayudarme a seguir esos principios, esto es mucho más rico, ¿no? Es muchísimo más rico, respeta estas epistemologías que justamente surgen a partir de entornos agrícolas, que surgen de manera ancestral, en el sentido de que hay conocimientos, hay sistemas de conocimientos ligados a la agricultura, muy ricos, muy metódicos, muy adaptados a contextos específicos y muy relevantes justamente para transitar a un futuro que es bastante incierto, ¿no? Entonces, pienso yo que para poder ligar estos dos mundos, la agroecología y las tecnologías digitales, hace falta que la aplicación de las tecnologías digitales en estos entornos pues estén en armonía con los principios de la agroecología que ya vimos van mucho más allá de la mera productividad que ha sido el foco de las grandes empresas literal y figurativamente de la agricultura. Sí, muy bien, Eugenio, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos, entonces voy a leerte rápidamente una pregunta que nos llegó después y que no te había mandado en el grupo de preguntas, pero que me pareció interesante ahora comentarte, solo porque tiene referencia, o más bien porque tiene referencia a otros trabajos tuyos. Dice, ¿nos podrías dar ejemplos con tus trabajos de esas perlas líquidas obtenidas a través de la manipulación de moléculas textuales dispersas en la World Wide Web? Ajá. Bueno, agradezco mucho esa pregunta porque de alguna manera me
me saca de mi zona de confort. En el sentido de que últimamente, o más bien en estos últimos tiempos, he estado mucho más enfocado a los proyectos que les acabo de mencionar, ¿no? Yo vi que por aquí en el chat también se planteó una pregunta de Álvaro Villalobos. Si quieren la leo porque me parece muy interesante. Dice, hay un agente crítico desarticulador del trabajo artístico con comunidades específicas que muchas veces argumentan no necesitar a los artistas y no reconocen su trabajo como necesario para ellos. Se llama extractivismo cultural y artístico. ¿Qué opinión tienes del extractivismo artístico-cultural? Voy a intentar hacer una maniobra complicada y responder a esta pregunta y ligarla también con esta otra que se planteó desde Facebook. Para mí ha sido, desde que trabajo en el proyecto de Megafona y sobre todo con las y los campesinos en Tanzania, ha sido una preocupación central evitar este extractivismo. Y justamente evitar ir a donde a uno no lo llaman, ¿no? Que creo que esto también es fundamental. Este es un principio, creo yo, según sé, estoy apenas aprendiendo, es un principio de las prácticas narrativas, que es un instrumento terapéutico, pero que pues va más allá de la mera terapia y es más digamos, una especie de metodología o un mapa que permite activar el intercambio de historias, el poner ciertas historias, en darle importancia a las historias, a quién las cuenta, cómo las cuenta y desde dónde las cuenta, ¿no? Entonces, no ir a donde uno no lo llaman me parece fundamental, primero para evitar esta cuestión ya clásica de él o la artista que va a una comunidad, que intenta hacer algo que tiene muy poco sentido quizá en esa comunidad y pues instanciarlo como una práctica artística que después pues puede dar bastantes créditos, ¿no? No estoy pensando en nadie en particular, ni en nombres, ni en proyectos, simplemente lo identifico como una práctica que sucede, que de alguna forma estetiza toda esta cuestión pues que existen otras formas de organizarse, otras formas de vida que desde la ciudad desconocemos, ¿no? Entonces mi preocupación sobre todo ha sido no ir allí a donde no me llaman. De hecho, los trabajos que ahora mismo estoy realizando son trabajos a los que me han invitado a participar. No estoy proponiendo trabajos, o quizá lo haga, pero lo haré en todo caso a partir de un conocimiento de una comunidad donde pues haya un consenso con la propia comunidad de que se quiere realizar un trabajo en específico, ¿no? El extractivismo también es pues un peligro en el sentido de que estas prácticas que se hacen con comunidades y que después se instancian en otro entorno totalmente distinto como prácticas artísticas, pues lo que hacen es extraer conocimientos, extraer vidas, extraer narraciones e historias y llevarlas a un lugar donde esas cuestiones que se han extraído pues se pueden capitalizar en beneficio de él o la artista, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una práctica a evitar y digamos que mi forma de evitar de caer en todo esto ha sido trabajar siempre junto con la comunidad. Los proyectos que hago no son para un ámbito artístico, sino que son para la comunidad. Y tan es así que el proyecto Sauti Yaguaculima en Tanzania, tardé muchos años en mostrarlo públicamente hasta que la comunidad estuvo de acuerdo en que se mostrara, se mostró y se mostró de maneras en las cuales la comunidad estaba pues conforme. Se ha convertido en un proyecto que ya se me escapó de las manos, en el mejor sentido de la palabra, porque ya es un proyecto que está siendo manejado, como les comentaba, por ONGs que están en Tanzania, y es un proyecto que ya está teniendo otro tipo de intencionalidades, otro tipo de derivas, y que por lo tanto ya no cae bajo mi control y que de alguna manera ya ni siquiera yo puedo extraer o puedo presentarlo, evidentemente, pero ya no puedo decir este es mi trabajo.
sino que es el trabajo de muchas manos, de muchas voces y de muchas voluntades, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera implicación del arte participativo, el perder el control del propio trabajo en beneficio de el grupo más grande de personas que está involucrado, ¿no? Lo que pasa es que es un reto para un artista, ¿no? Sí, un artista puede crear comunidad, un artista puede involucrarse con una comunidad, pero también tiene que darse cuenta de que pierde totalmente el control, digamos, de esa voluntad artística, voluntad estética, incluso voluntad metodológica que pueda tener, ¿no? Dicho esto, yo normalmente divido mis trabajos en dos. Uno es pues el trabajo comunitario, que como les decía, lo intento manejar no de manera individual, sino de manera comunitaria y por lo tanto no lo presento jamás como un trabajo mío, sino un trabajo en el cual colaboro, en todo caso un trabajo que yo dinamizo. Pero está esta otra parte de trabajos que yo he venido realizando que tienen que ver más con programación y texto, con la generación de pues, piezas de escritura electrónica, etcétera. Entonces entiendo que la pregunta que surgió tiene más que ver con estos trabajos más individuales y pues a mí de alguna manera me ordena bastante la vida, ¿no? Tener como esta doble cara de trabajos que hago con otros y otras y trabajos que hago pues yo sentado frente a la pantalla y mis habilidades de programación, que serán pocas o muchas, ¿no? Yo, en todo caso, a la persona que hizo esta pregunta, digo, le agradezco, le invitaría a que se dé una vuelta por mi página web, que es motorhueso.net, porque ahí está todo, básicamente. Otra cuestión que, si quieres, es una cuestión ética muy personal, ha sido el publicar inmediatamente todo mi trabajo. Para mí es muy importante aprovechar este potencial que ofrecen, por un lado, las computadoras en su interacción en redes digitales, o sea, Internet, para llamarlo de manera corta y abreviada, este potencial de poner en común lo que uno hace, ¿no? De manera inmediata, no tener que pasar por filtros de publicación, legitimación, etcétera, etcétera, sino esta posibilidad simplemente de conectar el propio trabajo con una audiencia que ya está allí, ¿no? Y no necesariamente es que sea una audiencia, sino que también sean personas con las cuales interactuar, participar, intercambiar, etcétera, ¿no? Entonces, quizá lo que les diría es que, bueno, pues mi trabajo lo divido en estas dos líneas y que la línea más personal de trabajo textual con programación, con literatura, pues está prácticamente toda volcada allí en motorhueso.net. Muy bien, Eugenio, pues ya creo que vamos finalizando la sesión. Es una lástima porque me encantaría seguir platicando contigo. Honestamente, soy seguidor de tu trabajo desde siempre. Comentar justamente que el primer acercamiento contigo fue por el lado de la literatura y que yo creo que a pesar de que tú haces esa diferenciación, incluso por salud mental o no sé, creo que hay un vínculo en la crítica a la literatura, porque yo siempre también estuve pensando es decir, a la crítica al concepto tradicional o de la tradición o al concepto tradicional de literatura, intentando romperla, y la posibilidad también de la crítica de la conformación social, que seguramente te hace ir a otros lugares y plantear trabajos abiertos. Totalmente, además me consta que tú eres muy respetuoso con el trabajo que realizas, por cómo lo presentas y por cómo lo tienes documentado. Es difícil, salvo en tu página, encontrar demasiadas referencias acerca de este trabajo puntual. Digo, lo hay, por supuesto, pero vamos, sé que no lo utilizas justamente digamos, para esto que puede llegar a ser hasta un poco insano, llamado el mercado del arte, ¿no? Sino que más bien los intereses del arte están también colocados en la posibilidad de disentir significativamente de las versiones tradicionales. Y eso también es arte, o si se le puede llamar arte, está bien, y si no, no importa, porque finalmente si cumple ese cometido, estamos haciendo otras cosas que en el ejercicio de nuestras subjetividades, y por eso la literatura, ¿no? Es decir, en el ejercicio de nuestras subjetividades colocamos también esos otros pensamientos en otros lugares, ¿no? Y bueno, me queda solamente, Eugenio,
Eugenio, agradecerte muchísimo el tiempo que pasamos acá. Ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando y seguir colaborando, porque muy interesante tu trabajo y muy contento de que bueno, a ellas además abierto este 16avo, hace rato la regué diciendo que es el 15avo, es el 16avo simposio internacional del posgrado en artes y diseño, imágenes trastocadas, educación y pandemia en las artes y los diseños. Muchísimas gracias a todos también los que estuvieron acá y continuamos de inmediato. Ahora me toca cerrar rápidamente para abrir la otra mesa, porque continuamos con la mesa de las presentaciones de la ponencia. Un abrazo, Eugenio, y muchísimas gracias. Un abrazo, César. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Chao.